Bueno, vamos a plantearlo. La expresión más general, ¿cómo se llama? De trabajo, que aquí vamos a representar por W, vamos a hacerlo un poquito diferente a lo que se plantea en el libro, en el Beer Johnson. Ahí usan una notación un poquito distinta. La verdad, esta se me hace una notación un poco más universal. No es que la otra esté incorrecta, simplemente creo que es un poco más general esta que está aquí en pantalla, ¿no? Les decía, representamos W y les comentaba, la forma más directa, más común es simplemente fuerza por distancia. ¿Qué implica el hecho que pongamos aquí este producto punto? Implica la posibilidad que pudiera haber un ángulo entre ellos, entre fuerza y distancia. Y el que esté bajo una integral y en lugar de distancia sea un diferencial de distancia o longitud, implica que pudiera haber, pudiera ser una fuerza variable. Sí, insisto, en otras palabras, la expresión más general, lo que tengo por aquí de trabajo es la que tengo de este estilo. Ahora, supongan que no vamos a considerar un solo trabajo. Ya en la unidad anterior vimos que hay varias fuerzas relacionadas en un solo problema. No todas van a ejercer trabajo, pero bueno, varias sí lo van a hacer. Ok, entonces, ojo, no tengo un trabajo, sino la suma de todos ellos. Eso también implica que no tengo una fuerza, sino lo que tengo aquí, lo que es la sumatoria de fuerzas. Ok, vamos a utilizar la herramienta que vimos en la unidad anterior, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Pero vamos a considerar que la aceleración es igual a que la derivada de la posición con respecto al tiempo, eh, y vamos a sustituirla en lo que es la segunda ley. De aquí, recordamos otra vez lo que fue lo que planteamos para trabajo total y en lugar de sumatoria de fuerzas ponemos masa por aceleración, pero ponemos la expresión de la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Les digo, ahí estoy acoplando lo que es el trabajo total con lo que es la segunda ley. Ok, vamos a hacer el siguiente planteamiento. Voy a partir el diferencial perdón, la derivada de V velocidad con respecto al tiempo como el cociente de dos diferenciales. Entonces el diferencial de t, que está dividiendo el diferencial de v, lo paso dividiendo a esa parte. Es válido, ¿no? Si tengo a entre b por c, es lo mismo que tener a por b entre c. Digamos, al ser el diferencial de t un escalar, puede estar en uno o en otro. ¿Por qué me va a ayudar esa parte? Simplemente hay que recordar que la derivada de la posición con respecto al tiempo es, es simplemente velocidad. Entonces todo el término va a quedar algo de este estilo, ¿sí? Ahora, importante, para la parte del producto, perdón, para la parte del producto punto, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el ángulo de un vector consigo mismo? En este caso, b y diferencial de v, el ángulo es cero, coseno de cero del producto punto coseno de cero es 1. Entonces, simplemente la integral que era más o menos complicada, aquí nos queda algo de esta forma. Frecuentemente la masa va a ser constante. ¿Eso qué implica? Puede salir de la integral y simplemente me queda algo de este estilo a desarrollar. Ok, la integral es sencilla, va a quedar b cuadrado entre 2 y va a ser una integral definida desde los puntos inicial y final. En este caso, bueno, va a quedar esta expresión, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado y lo mismo pero para la velocidad inicial. Vamos a hacer una definición. Nuevamente, no seguimos la convención del Beer-Johnson, agarramos más bien las del Resnick, Serway, física universitaria, más un concepto de física, no tanto de mecánica vectorial, ¿no? Y esta K mayúscula la vamos a definir como un medio de mv al cuadrado y ese se le conoce como energía cinética. Importante, no sé si observan lo que son las tres líneas, eso implica una definición. ¿Qué es eso? Implica que es como una especie de abreviatura, no hay que dar una explicación o justificación, ¿sí? Simplemente es un ente físico que ahí aparece y se le da ese nombre, bueno, del que lo encuentra, ¿no? Es el que le pone ese planteamiento. Ok, entonces, ojo, cambiamos o sustituimos K en la expresión que está en la parte de arriba y qué es lo que me va a quedar, que el trabajo total va a ser KF menos KI. Final menos inicial siempre va a ser un
un delta. ¿Qué es lo que implica esta fórmula? A esta se le conoce como el teorema de trabajo y energía. Implica que si la sumatoria total del trabajo es diferente de cero, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Va a incrementar. Típicamente, para que incremente la energía cinética, tiene que incrementar la velocidad, sobre todo en el caso que estamos considerando nosotros que sea constante la masa. Y súper importante lo que está en el paréntesis aquí en la parte de abajo. Es bien importante considerar todos los trabajos que están interviniendo. Ok, bueno, esta es otra manera de ver de manera un poquito más teórica lo que es el teorema, o sea, lo que acabamos de platicar un poquito de manera más profunda aquí en esta diapositiva. Ok, a ver, nada más importante, de las fuerzas que hemos analizado, les digo, va a haber bastantes fuerzas de interacción. Este, pero no todas van a producir trabajo. En este caso, las que son fuerzas de interacción, típicamente tensión y bueno, también fuerza normal, no van a producir. De las otras fuerzas que hemos visto, que es fricción, es peso, y bueno, esta es entre comillas nueva, la ley de Hooke, la fuerza de un resorte, esas tres iban a producir trabajo. Ok, vamos a empezar a encontrar el trabajo para una fuerza gravitacional. Voy a plantear un objeto, perdón, que está en la posición 1 y está siendo llevado por una trayectoria caprichosona, o sea, una trayectoria, pues digamos, general, no es algo medio particular. Hay algo que quiero ejemplificar en esta parte, por eso les digo, le pongo una trayectoria así curvilínea. Tiene un cierto punto, tiene una cierta altura Y1 y una altura Y2. Importante. De la expresión anterior del trabajo, veíamos que era el producto punto de fuerza y por distancia, etcétera. Por eso estoy planteando aquí lo que es la fuerza gravitacional como vector y el diferencial de distancia en este caso igualmente para este caso. A ver, para la fuerza gravitacional es sencillo, simplemente es el peso con magnitud mg y distancia menos j, es decir, siempre hacia abajo. Y el diferencial de longitud, les digo aquí, lo puse de manera general en x y en y. Ok, ¿eso qué implica? A la hora de sustituir, pues voy a poner lo que es la fuerza y lo que es el diferencial de distancia o longitud. Y me va a quedar esta parte. A ver, importante. En este caso, cuando desarrollo el producto punto, me va a quedar j.i, que es 0. Recordar que el producto punto es magnitud de uno, magnitud de otro, por el coseno del ángulo. En este caso, la magnitud de los vectores unitarios es 1. El coseno del ángulo entre los vectores j e i es 90. Coseno de 90 es 0. ¿Qué implicación tiene? Pues ese se va a cancelar. Ahora, el caso de j.j se va a dar 1. A lo que voy, solamente va a sobrevivir esta componente, la componente en y. Ok, entonces me va a quedar ese menos m mg diferencial de y. Tanto la masa como la gravedad son constantes, entonces pueden salir de la integral. Y va a quedar una integral bastante sencilla, la integral del diferencial de y. Lo resuelvo, la integral diferencial de y simplemente es y, evaluado desde el punto inicial hasta, bueno, sí, del inicial al final. Va a quedar algo así y a eso se le conoce simple y llanamente como el delta Y. ¿Ok? Entonces ya prácticamente para terminar, reescribiéndola va a quedar de esta forma. Esta es la que vamos a utilizar. Va a ser un poquito, ¿cómo se llama? Va a ser tema de análisis. Porque pudiera ser positivo o también pudiera ser negativo. ¿Qué lo va a determinar? Me gusta esta forma porque les digo, ahí ya considera el menos de la fuerza, que es el menos mg. El delta Y pudiera ser positivo o negativo. En este caso, si el delta Y es positivo, me estaría moviendo hacia arriba. Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar que es un trabajo negativo. Otra vez, la fuerza gravitacional es negativa, va hacia abajo. Si me muevo hacia arriba, ese trabajo en total va a ser negativo. Por así decirlo, cuando me estoy moviendo en contra de la fuerza,
¿Qué es lo que ocurre? En este caso ocurre que tengo un trabajo negativo. Otra vez me muevo en contra de la fuerza. ¿Qué pasa si el movimiento es hacia abajo? Si el movimiento es hacia abajo, va a quedar un signo negativo en el delta Y. ¿Qué va a pasar? Con el menos de la fórmula va a quedar un signo positivo. ¿Y qué implica? Ese trabajo va a ser positivo. A lo que voy, si me muevo hacia abajo, qué implicación tengo? Me estoy moviendo a favor de la fuerza gravitacional, por lo tanto, tengo un trabajo positivo en ese caso. No es muy complicado esta parte de trabajo en cuanto a fórmulas, pero la parte que sí es medio complicado no es el análisis de cada uno de los signos. Ok, vamos con el siguiente caso. Trabajo hecho por un resorte. Este está dado por la ley de Hooke. Posiblemente lo vieron. No sé si, bueno, les digo, en física se llegó a ver un poquito. Antes se veía en física B, pero es una que ya no llevan. No sé si por ahí en estática lleguen a ver algo de resortes. En fin, bueno, bueno, ahorita se va a ver lo que es la ley de Hooke. Igualmente, trabajo es igual a F punto diferencial de longitud. Es importante, bueno, aquí sí se presenta lo que es la ley de Hooke, menos K por X. Implica ese signo menos, que la fuerza va a ser contraria al desplazamiento. Aquí en el esquema se plantea con esta línea. A lo que voy, si ustedes mueven el resorte hacia la derecha, la distancia es positiva, va otra vez hacia la derecha. La fuerza del resorte o el resorte quisiera regresar a su posición original, hacia la izquierda. Sí, eso básicamente es lo que dice ese signo menos. En este caso, ojo, es K minúscula. Aquí sí así en presentación de este estilo, donde sí se distingue entre uno y otro. K minúscula es la constante de fuerza del resorte. Básicamente me cuantifica un poquito lo que son las propiedades físicas del mismo. Ok, bueno, como me moví hacia la derecha, aquí tengo un diferencial de X por Y. Hago el desarrollo del F punto dr, llego a esa parte, sale la constante, integro X, esta parte es más o menos sencilla, un poquito similar a la que hicimos para velocidad, y llego finalmente a esta expresión. Sí, ojo que aquí por ahí se me fue un signo menos con el inicial. Esta es la expresión más general, es la que un poquito les recomendaría cómo utilizarlo. Es importante, a ver, creo que algo que no mencioné desde la figura. Importante, ojo, a esta longitud es la longitud del resorte sin deformar. Ojo con esa parte. Sí, el resorte per se siempre va a tener una cierta longitud, pero les digo, hay algo que se le conoce eso, longitud sin deformar. A partir justo en ese punto el resorte no está ni comprimido ni estirado. Tengan en cuenta el concepto. Correcto. Les comentaba, si el resorte de inicio está en la posición de reposo, es decir, obvio tiene longitud, pero no está ni estirado ni comprimido, y a XF simplemente le llamamos X, la fórmula se simplifica y vamos a tener esta parte, ¿no? Ese trabajo en esta forma puede ser positivo o negativo. No, en este caso siempre va a ser negativo, porque como la X va al cuadrado, ya sea que tenga una X negativa o positiva, yendo al cuadrado eso se va a cancelar. ¿Qué implica? Si estoy, en este caso, insisto, si estoy en que estaba en reposo el resorte y lo comprimí o lo estiré, hice un trabajo en contra de la fuerza del resorte. ¿Sí? En algunos casos se utiliza esta, sobre todo les digo, cursos más sencillos física, se utiliza esta formulita. En este caso no se va a utilizar tanto. ¿Sí? Entonces les digo, más bien vamos a utilizar esta que es un poco más general. Ok, vámonos con el último caso, que es una fuerza constante. Aquí está planteado de manera general, donde tengo un objeto, una posición 1 y una posición 2. Ahí también es medio irrelevante si en lugar de 1 y 2 uso inicial y final. Me gusta más a mí utilizarlo así. Y aquí les digo, de manera general planteo que la fuerza va en un cierto ángulo. Les digo, insisto, es para plantear un caso bastante general. Ok, bueno, hay un ángulo alfa entre el desplazamiento y la fuerza. Igual, la fuerza, les digo, tiene un planteamiento vectorialmente en dos dimensiones y el desplazamiento aquí en este caso solamente lo planteé sobre X, aunque hay una especie
de rotacioncita. Lo sustituyo en la integral. Solamente una de las componentes, en este caso fx, es la que va a efectuar este trabajo. Les decía, aquí cuando hagan el producto punto entre j.i, este se va a cancelar, solamente queda la parte de x. Ok, hacemos igual. Bueno, fx va a ser la magnitud de la fuerza por coseno del ángulo, en este caso alfa, y va a quedar la integral del diferencial de longitud. Igualmente, como pasó en la gravitacional para y, va a quedar algo de esta naturaleza. Ok, a ver, les digo, esta es la general para si tuvieran cualquier fuerza constante. Fuerza por distancia por coseno del ángulo. De repente sí vamos a utilizar algún caso de este estilo, pero la fuerza que vamos a utilizar más comúnmente va a ser la fuerza de fricción. Ahí por definición, en dicha fuerza, ¿qué es lo que ocurre? Siempre va en contra del movimiento, en contra del desplazamiento. ¿Qué implica? Que el ángulo alfa siempre va a ser 180. Entonces podemos simplificar y poner coseno de 180, que es -1, y siempre va a ser este, ¿sí? Aquí les digo, si pudieran simplemente plantear, pues ya directamente esa fórmula, ¿no? Y les digo, aquí la fricción posiblemente es la fuerza más, tal vez la más sencilla. El resorte es un poquito complicado, la verdad. Gravitación no tanto, pero sí hay que hacer algo de análisis. Fricción creo que sí está más o menos sencillona. Un poquito ¿cómo se llama? Un poquito el problema con la fricción es que no siempre se tiene el dato. En muchos casos, hay que hacer algún diagramita, encontrarla normal, no es tan independiente. Hay que valerse un poco de lo que es la unidad anterior. Sí, entonces les digo, ahí se pudiera, en cuanto a trabajo no es tan difícil, pero en cuanto a fuerza, tal vez sí es un poquito, ¿no? Ok, esta creo que ya es la última diapositiva, creo que es la más importante, resume un poquito todo el planteamiento. Básicamente voy a partir siempre de esta ecuación. Si recuerdan en la unidad anterior, se partía siempre del diagrama, el análisis, etcétera. Aquí vamos a partir del teorema de trabajo y energía, considerando que tenemos para este curso tres tipos de trabajo. Trabajo hecho por la gravedad, trabajo hecho del resorte y trabajo hecho por una fuerza constante, en este caso la fricción. Y para la energía cinética creo que esa es sencilla, no hay tanto análisis. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y frecuentemente parte o llega al reposo. ¿Eso qué implica o qué tiene que ver? Que alguno de los dos términos se va a cancelar. Y no lo hemos discutido, pero eh, generalmente, o lo que es importante es escoger lo que son mis puntos inicial y final. Muy bien, chavos. La siguiente clase veríamos ahí algún par de ejemplitos. Y bueno, ya luego después espero sigan ustedes con los suyos. Sale, chavos. Espero el tema vaya quedando más o menos entendible. Saludos.